Hola, buenos días a todos. No logré escuchar nada de lo que dijeron por allá, entonces no sé en qué vamos de la ceremonia, pero por acá me dicen que ya me conocen un poco. Aquí los hablo desde la playa un poco enfermito, pero bueno, déjenles proyecto mi pantalla. Listo. Pues les cuento rápido. El proyecto del que les voy a hablar hoy se llama Sistema de Módulos Biomiméticos para la Cosecha y Tratamiento de Agua. Esta es una tesis que presenté hace aproximadamente creo que 4 o 5 años, en el que justo Vane, que veo que está por acá, fue parte de mi asesora de tesis y se desenvuelve en un tema que es bastante oportuno en estas fechas, en estas épocas de lluvia, que se llama estrés hídrico. El estrés hídrico es un fenómeno que hace referencia básicamente a la cantidad de agua disponible por habitante en una población específica. Y nosotros como Ciudad de México estamos pues catalogados con estrés hídrico, es decir, que tenemos demasiada poca agua, lo cual es bastante paradójico porque nos estamos inundando, ¿no? Y en estas épocas de lluvia creo que es bastante evidente la cantidad de agua que llega a la ciudad y esto es obvio, estamos pues instituidos en una cuenca, pero no nada más nos estamos inundando, sino que también nos estamos hundiendo. Y esto es por el cómo explotamos los recursos. Pues al estar asentados en una cuenca con mantos acuíferos, y nosotros al estar explotando dichos mantos acuíferos para nuestro uso cotidiano, lo que estamos haciendo son movimientos diferencial, bueno, más bien consumir, por así decirlo, una capa que se llama acuitardo, que crea incluso movimientos diferenciales muchísimo más diversos cuando son otros fenómenos como terremotos, ¿no? Entonces es como una especie de círculo vicioso en donde pues, tenemos una muy mala gestión y una muy mala comunicación con este recurso, porque incluso toda el agua que no explotamos de nuestros acuíferos la traemos afuera de la cuenca por un sistema de bombeo bastante ineficiente, cuyas tuberías pierden entre el 30 y el 50% del total, ¿no? Entonces, para resolver esto, lo que hice fue hacer uso de una ciencia que se llama biomimética. La definen como la consciente emulación del genio de la naturaleza. Es una disciplina bastante compleja, pero que en ciertas áreas tiene similitudes a lo que nosotros como le llamamos como design thinking, ¿no? Pero con muchísimas más variables, y con unas cosas que les llaman principios de vida, que son estos simbolitos que ven a los lados de la lámina, que me ayudaron a crear, pues una propuesta de diseño. Esta propuesta de diseño son módulos verticales que captan lluvia a través de la emulación de 7 estrategias de 8 especies naturales que fueron seleccionadas específicamente por la interacción que ellos tenían con su ambiente. Es decir, este producto responde a estímulos de la naturaleza como si fuera un ser vivo al estar emulando estrategias que los seres vivos realizan al día de hoy, ¿no? Con este proyecto se hicieron varias avenidas de mejora. La primera de ellas tiene que ver con la capacidad de captación. Esto se logró a través de su geometría y su disposición. En este caso, lo que nosotros hacemos es utilizar la disposición de los edificios, que en este caso son pues verticales, a nuestro favor. La mayoría de los sistemas de captación son horizontales, pero pues esto es bastante ineficiente en este tipo de edificios porque pues el techo es mucho más pequeño que toda la superficie vertical y además, aunque suene bastante obvio, pues cabe mencionar que nunca llueve vertical, ¿no? Siempre hay una dirección que a este fenómeno se le llama wind-driven rain, y con esto podemos incrementar hasta el 281% de la captación frente a Texas. ¿Qué significa esto? Pues significa la posibilidad de autonomía hídrica. Cada uno de estos módulos, según cálculos, se estima que pues cosechen hasta 1,437 litros de año, y si nosotros recubriéramos la superficie captable de un edificio emblemático, por ejemplo, de la Torre Latino, podríamos estar captando más de 125 millones de litros de agua, ¿no? Esa es la primera avenida, y la segunda tiene que ver con la eficiencia del producto. Como les comenté al inicio, este producto es sensible a factores abióticos y también utiliza nuevos materiales.
Se hicieron justamente distintas exploraciones. Este objeto cuenta con distintas fases de uso y me voy a centrar únicamente en la que me parece más interesante para este foro, que es la de filtración y captación de agua de lluvia. En este caso, es un módulo que permanece siempre cerrado en los techos, pero que cuando empieza a identificar cierto nivel de humedad, empieza a abatirse, ¿no? Con este abatimiento está preparándose para poder recibir el agua de lluvia. Al estar lloviendo, los ingresa a su interior. Las primeras aguas, que siempre son las más ácidas y las más sucias, haciendo que toda el agua captada en una segunda fase se vaya directamente a un reservorio y que la que sea captada en una primera fase sea purificada por medio de otro método que ahorita les contaré. Cuando este grado de humedad disminuye, este sistema se cierra y entonces vuelve a iniciar como su ciclo, ¿no? Para poder lograr esto, se hace uso de unos materiales que se llaman shape-shifting polymers. Lo que hacen es cambiar su forma a base de distintos estímulos. En el caso en este muy particular, lo que utilizan, en relación. Y la tercera y última venida de mejora es la calidad de agua colectada. En este caso, como les dije, hay un reservorio interno y este reservorio está recubierto por bioquímicos diseñados específicamente para esta situación, ¿no? Tuve la fortuna de participar en un proyecto pues, de intercambio específicamente para este proyecto de tesis en el que básicamente son unas pequeñas mallas que lo que hacen es, digámoslo así, que asfixiar a todos la biota, la microbiota, mejor dicho, que existe de recubrimientos, pues hacemos que la calidad del agua captada sea mucho mayor. Entonces, en resumen, pues se los voy a leer tal cual. Se basa en datos teóricos, esta tesis se basa en datos teóricos sólidos y está fundamentada con pruebas aisladas mediante prototipos funcionales a escala que apoyan su viabilidad. El reto más grande al que se enfrenta este concepto no está en su producción o funcionalidad, sino en la monetización del producto. Urgen iniciativas como esta que hagan notar la obsolescencia del carácter económico que se da a los recursos renovables y no renovables, y es necesario revalorizar nuestro planeta y sobre todo tomar cartas en el asunto. Los dejo con esta quote que me gustó muchísimo, es del exdirector de Resiliencia de la Ciudad de México que se llama Arnoldo Matus Kramer, y nos dice básicamente que la Ciudad de México fue fundada sobre un lago, pero nuestra relación actual con el agua es muy distante y es muy importante recuperar nuestra conciencia histórica con ella. Hay varias acciones para que las personas puedan hacer como ahorrar y protegerla, pero también para ser conscientes de que el agua tiene un valor. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado es Gerardo Yair Peña. Él está conectado desde Vancouver, en Canadá. Hola Gerardo, qué gusto verte. Hola, ¿cómo están? Virtualmente al CIDI. Gerardo nos va a presentar su proyecto Sistema de Aprovechamiento de Residuos en el Hogar. Gracias. Bueno, este proyecto se basa totalmente en la recuperación y transformación de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México. Voy a empezar con 3 datos súper importantes. El primero es que en la Ciudad de México estamos generando aproximadamente 13.149 toneladas diarias de residuos. En promedio, como individuos, nosotros generamos también 1.4 kilogramos de residuos, y dentro de los generadores en la ciudad, los generadores de tipo domiciliario abarcan casi la mitad del total que se genera en la ciudad todos los días. Es importante también mencionar que en rellenos sanitarios terminan aproximadamente 7.990 toneladas de residuos todos los días. Entonces, conociendo estos datos, podemos identificar 2 problemáticas súper importantes: la cantidad que termina en rellenos sanitarios y la degradación de los suelos. En esta línea del tiempo, solo quiero mencionarles 2 fechas también súper importantes. La primera ocurrió en 1987 en Noruega, donde se definió el desarrollo sostenible, lo que conocemos hoy como el desarrollo del presente que no compromete a las generaciones futuras.
Y nos vamos al año 2015, donde se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas, donde se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto pasa a contribuir a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen como meta el año 2030. La metodología que utilicé para desarrollar este proyecto está basada en el Design Thinking. Se impartió en la clase de Estrategias del Pensamiento con el profesor Héctor López Aguado, y como ustedes pueden ver en este diagrama, iniciamos en el plano de lo concreto, donde entendemos el problema, investigamos, empatizamos con los usuarios o los diferentes usuarios. Después nos vamos a un plano abstracto, donde exploramos, analizamos, identificamos y definimos los diferentes problemas. Pasamos al plano donde hacemos, generamos diferentes ideas, conceptualizamos, realizamos un taller con diferentes personas de diferentes profesiones para finalizar en el plano número 4, donde desarrollamos y entregamos. En este diagrama les muestro de forma supervisual lo que realicé en la investigación. Realicé visitas en diferentes hogares en la Ciudad de México, realicé evidencia fotográfica de esas visitas, también encuestas a los diferentes usuarios, realicé recorridos por las calles, por los mercados, por diferentes colonias de la Ciudad de México, entrevistando personas en las calles, entrevistando a personas de recolección de los residuos en la ciudad, y también visité diferentes centros de tratamiento, centros de acopio, la central de abasto, SEDA, y la planta de composta en la UNAM. Es importante mencionar que también realicé investigación con expertos. En esta imagen podemos ver 3 fotografías que me impactaron, las tomé durante la investigación. Las primeras 2 podemos ver a 2 señores donde están realizando una separación en un centro de acopio en la alcaldía Tláhuac. Están separando materiales inorgánicos, metales y plásticos. Y en la tercera imagen podemos ver una recuperación de residuos orgánicos en la central de abasto, y estas imágenes me llevaron a tener 2 simples ideas súper sencillas, que si separamos desde el origen en el hogar y generamos composta en el hogar, podemos llegar paulatinamente a disminuir la cantidad que termina en rellenos sanitarios, y podemos también contribuir a que la degradación de los suelos no sea tan grave o detenerlo. La investigación también me llevó a estos 3 problemas que yo categoricé en problemas de logística, sistema, problemas tecnológicos y problemas de desinterés y apatía. Estos 3 problemas y la investigación me arrojó diferentes usuarios que pude identificar como el usuario iniciante, el consciente y el usuario de recolección. El iniciante es esta persona que está iniciando en el mundo de la sostenibilidad y tiene diferentes preocupaciones. Una de sus preocupaciones es que le preocupa que mezclen todo en la recolección. El usuario consciente tiene ya un avance en el desarrollo sostenible, genera composta y realiza separación en su casa. El usuario de recolección le facilitaría si nosotros separamos desde el hogar. Entonces aquí tenemos el sistema de aprovechamiento para residuos en el hogar, que se auxilia de una aplicación. Esta aplicación se llama Tree y tiene 3 principales objetivos, súper sencillos también, que es promover hábitos de separación y compostaje en el hogar, aprovechar los residuos alimenticios en el hogar también, y controlar los factores para la generación de composta en interiores en el hogar también. En la siguiente diapositiva les voy a platicar un poco más de cómo funciona el compostador. El compostador está hecho por 3 cilindros. El principal cilindro, que es el superior, es donde se almacenan los residuos orgánicos provenientes de la cocina, donde se genera la precomposta, lo que ayuda a que el proceso sea acelerado y en 3 meses nosotros podamos obtener composta para utilizarla con nuestras plantas en el hogar. El cilindro central es donde se realiza toda la magia, y el cilindro inferior es donde los lixiviados se acumulan. Los lixiviados son líquidos que provienen de la descomposición de la materia orgánica. Si nosotros los diluimos con un poco de agua, pueden servir como nutrientes para nuestras plantas también en el hogar o para los parques. Entonces también pueden ser benignos este tipo de lixiviados. Es importante mencionar que el compostador ayuda a controlar los factores como humedad, pH, temperatura y control de malos olores, súper importante. Aquí tenemos el contenedor para inorgánicos. La investigación arrojó que la norma que ya existe en la Ciudad de México nos pide que separemos en 3 secciones. Este producto con códigos visuales nos dice que tiene 3 secciones. También tiene pestañas porque la investigación arrojó que algunos usuarios siguen utilizando bolsas, entonces tiene pestañas para
para bolsas, tiene contenedores que se pueden retirar, lo que facilita la entrega de los residuos sólidos al sistema de recolección, y tiene pedales también para que los usuarios puedan tener acceso al contenedor mediante el uso de los pedales con los pies. Y finalmente llegamos a las conclusiones. La primera conclusión es que mediante el uso continuo de este sistema, los usuarios tienen el potencial de adquirir el hábito de separar residuos en el hogar. Súper importante que lo hagamos desde el origen en la casa. Este sistema también permite a los usuarios producir composta en el hogar también, súper importante. El uso de este producto puede contribuir paulatinamente al desarrollo sostenible. También concluyo que la metodología basada en el design thinking puede ser un enfoque apropiado para reconocer problemáticas, en este caso ambientales, y ofrecer soluciones innovadoras y eficientes. Por último, finalizo con que este proyecto me ayudó porque tuvo un gran impacto en aspectos profesionales, pues marcó un inicio de un desarrollo profesional sostenible. Eso sería todo. Muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es Ruth Alain Licona Becerra y nos va a presentar su tesis Envase sostenible para complementos alimenticios en polvo. Bueno, en este momento de nosotros, y entonces proyectos para el factor, con la palabra de polímeros para el diseño, y por parte de un investigación y para no obviar el proyecto que iba a ser el tesis o un equilibrio. Como bien dicho, ahí, pero existen muchos problemáticas relacionadas con los urbanos que van desde la capacidad de derivada simultáneamente hasta la producción de energética y producción de productos procesados. Justo sería a partir de esta situación que está habiendo en esta producción para poder proponer una solución de la y pensar que no solamente considerar el nivel de producto, la gestión, la administración, el reciclaje, la valoración de los productos, sino también para cualquier clase de productos para el y que también tuvimos obviamente en la calidad de vida de la ciudad y de la directa de y pues bueno, en ese momento yo estaba realizando el curso de la administración con la doctora Sandra, que ya había estudiado el módulo de trabajo de paz, pero hacía falta ver qué se iba a aplicar para ver cuál iba a ser la situación de la primera y también tratar de enviar todos los grupos combatir la organización infantil, que es la organización en polvo, impartiendo talleres sobre nutrición, para la nutrición, y también haciendo buscaron justo la doctora porque querían participar en este proceso de creación del polígrafo. También buscaban reducir un poco el impacto que tenían el impacto que estaba teniendo. Entonces, parte de eso es un poco de esa actividad ya fue. Por un lado, estaba con la doctora, y gracias a un ejercicio de desmontando. Todos sabemos que los materiales en sí son degradables, solamente con tiempos y condiciones distintas, que favorecen estas condiciones, es la que siempre tenemos los materiales en los productos como tal. Entonces, justo primero tenemos que entender cuáles eran las características de este material, cuáles eran sus actividades ambientales, no solo a nivel productivo, sino también a nivel aplicativo, porque ya normas respecto a los espacios enfocados en los alimentos, pues se tenía que estar así. Y por otra parte, tenía que entender, oye, quiénes son, entender quiénes son y cuáles son los productos que estaban haciendo, y cómo los estaban ofreciendo, quiénes eran sus necesidades, cuáles eran sus condiciones, cuáles eran esos puntos de eficacia que tenían ahorita, cuáles eran sus procesos de acondicionamiento, de fabricación de productos, cómo era su medio de transporte, y entender dentro de todo ese proceso un sistema determinado de cuáles eran las libertades y qué tenían su condicionador y también las oportunidades que tenían para producir.
Y pues justo, o sea, a partir de ahí, pues también de entender un poco cuál era su situación de trampa, empecé a descubrir estos retos que tenían. Por una parte, el equipo de ONU estaba haciendo entregas semanales a las personas, que es aproximadamente 100 envases diarios para su consumo. Eso no es nada. Y bueno, esto los iban a estar utilizando para sus complementos alimenticios, pero pues esto multiplicado por todos los beneficiarios, era un montón de envases que fueron a terminar en el techo. Por otra parte, ONI es una empresa que prácticamente vive de las relaciones y también de aquellos recursos que ofrece el gobierno para la sociales. Entonces, tenía esa limitante de que el producto de fuera diseñado tenía que ser viable económicamente para ellos, no podían modificar su sistema de producción y tenía más bien que hacer uso de esos sistemas o flujos que tenían de material y producto para poder diseñar. Y pues considerando todos estos factores, fue que salió el diseño de este envase. El diseño de este envase hace uso de este material, por ejemplo, el carbono, y uno de sus principales puntos es que reduce la cantidad de envases que se entregan a productos especiales, ¿no? Y también empieza a existir esta dinámica de semanalmente yo voy con mi complemento y semanalmente yo me entrego el complemento ya está vacío, ¿no? Y pues justamente el material fue fabricado haciendo la restauración de los cultivos de nopal en la zona rural de Jalisco y promoviendo cultivos para los beneficiarios del proyecto. Entonces, pues, bueno, y también es importante, respeté completamente los procesos productivos que tiene la empresa y no se un plan de implementación gradual para que no representara un impacto económico muy fuerte hasta ahora. Y en general, el envase no es el envase de la gestión de cómo fue que se involucró todo el proceso desde la creación del material hasta la creación del producto en sí, la distribución del producto y aprovechar todos esos flujos que están viendo para poder hacer la recuperación del material mismo dentro del proceso productivo y poder empezar a hacer una actividad de reciclaje, ¿no? Y en caso de que no ocurra esta parte de todo esto, gracias a las propiedades del material, podía terminar con ciclos de composta o totalmente en el desecho, pero gracias a los microorganismos o a la presencia del agua, pues se va. Y eso es el objetivo final, es que la propuesta no solamente empezar a producir una producción de material, sino que respetar el impacto de la material, beneficiar a los usuarios de ONI y empezar a crear esta cultura. Y si quieres conocer más de la técnica de allá arriba, la tercera mucho, pero Bueno, nuestra siguiente invitada se llama Valeria Nova. Estamos por aquí. Vale. Nos va a presentar su tesis, producto de revisión a la vivienda sostenible del futuro, que pues ha sido un proyecto muy interesante que pasó de tesis a ganar premios y como emprendimiento. Entonces, pues, muy contento de tenerte. Bueno, pues, hola, bienvenidos. Yo soy Valeria Nova, ya te voy a hablar acerca del diseño integrado, que pues fue desarrollada como un proyecto familiar, llamado Proyecto Sistema para la Vivienda Sostenible del Futuro. Les voy a contar un poquito acerca del proceso de desarrollo, algunos retos que encontramos, aprendizajes, y pues también algunos tips para que se encuentren en esta parte del proceso. Y bueno, pues cuando nosotros iniciamos con esta ley, nos comenzó a resolver un gran reto. Y para iniciar a resolver cualquier reto es necesario hacernos la pregunta del base. La nuestra fue, ¿cómo diseñar para la vivienda sostenible del futuro en la Ciudad de México? Pues nosotros damos los marcos de referencia de la política de los diseños, los objetivos de desarrollo sostenible y nuevamente el científico con estrategias para capacitar a los usuarios a través de técnicas etnográficas y también con crear sistemas expertos a través de técnicas de soluciones. Para finalmente con ello poder tener un prototipo que después pudimos crear con los usuarios. También utilizamos el marco de referencia de los estilos de vida como estrategia de desarrollo sostenible. Pero bueno, ¿qué es un estilo de vida? Según la ONU, se compone de estos cinco elementos. Todo ello es base de lo que los seres humanos necesitamos para tener una buena calidad de vida.
En ese sentido, nosotros nos enfocamos en investigar cada uno de los aspectos de las personas en la Ciudad de México y en el Estado de México también, para entender cómo viven ellos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, y pues entender un poquito más cuál era el contexto en donde se necesitaban nuestros usuarios. También exploramos con diferentes expertos sobre lo que existe y lo que funciona para resolver y atender estas necesidades. Finalmente, siendo este proyecto un proyecto desarrollado para el futuro, que fue un proyecto diseñado hace 10 años, también generamos diferentes talleres multidisciplinarios, con lo que compartimos ideas con expertos que nos informaron en el desarrollo de nuestra proyecto. De esta manera, después de un gran proceso de investigación y desarrollo, decidimos centrarnos en la alimentación como eje estratégico para incidir positiva y progresivamente en el resto de los elementos del estilo de vida. De esta manera, podíamos convertirlos en uno que fuera sostenible para los habitantes de la Ciudad de México. El resultado de este proceso derivó en un sistema de productos y servicios que se enfocaba en 6 elementos básicos, todos ellos encargados de valorizar los alimentos a lo largo de la cadena productiva, de la cadena de suministro de alimentos, desde el procesamiento de los residuos hasta el cultivo de los alimentos, la conservación, su transformación, su intercambio y o venta para generar un modelo de economía circular. Los conceptos que se desarrollaron a mayor detalle fueron la unidad de cultivo y la unidad de conservación. En cuanto a la unidad de cultivo, esta se diseñó como un nuevo huerto inteligente para aprovechar los residuos orgánicos y promover el cultivo de alimentos frescos y locales que consiguieran la adopción de dietas sostenibles en la ciudad. A través de 3 niveles de expertise es que nosotros definimos como diferentes cultivos asociados para cada uno de los niveles y también un sensor de nutrientes de los cultivos que nos permitía agilizar los procesos agrícolas en entornos urbanos. En cuanto a la unidad de conservación, esto se basó en un nuevo refrigerador que buscaba integrar 5 métodos de transformación diferentes para ser adaptados de acuerdo al tipo de alimento que se buscaba conservar. De esta manera también permitían reducir el consumo energético y pues con ello pues generar un proceso mucho más nosotros habíamos diseñado esto para el futuro, pero no sabíamos cómo integrar esto en nuestro presente. No teníamos recursos, no teníamos mucha idea de cómo iniciar, pero sí teníamos mucho entusiasmo y ganas de crecer este proyecto. Además, contamos con el voto de confianza de amigos, también editores y de organizaciones que se encargaron también de validar nuestra idea. Fue así que decidí pues, comenzar un nuevo camino a través de la conservación y a través del emprendimiento. Entonces, una vez ya en el emprendimiento, pues iteré nuevas soluciones, generé nuevos procesos y me integré a una nueva red de emprendimiento. Ya ahí también me topé con el emprendimiento fundamental, como una nueva manera para generar valor social y también ambiental, a través de modelos de negocio que fueran sostenibles y nos permitieran también generar un valor económico. Pues este rol, o sea, como esta perspectiva, nos permite entender el rol del diseño y del emprendimiento que tienen para generar una sociedad más justa y sostenible. También esta visión me llevó a expandir y a conocer nuevos horizontes en Japón, en este caso, que me permitió también entender cómo funcionan los ecosistemas de innovación y de emprendimiento. Pues este resultado fue súper rico y para mí, pues, simplemente me gustaría compartirles algunos tips para que quienes se encuentran en esta parte del proceso puedan aprovechar bien su tiempo. El primero de ellos es que están dedicando un año de su tiempo para dedicarse a un proyecto, el que sugeriría que inviertan su tiempo en algo que les apasione. Diseño con propósito. A mí, por ejemplo, pues esto me ayudó a encontrar mi ikigai o mi propósito en la vida. También les invitaría a conectar con nuevas redes. Allá afuera hay un montón de emprendedores fundamentales que están deseosos de colaborar con diseñadores para mejorar sus soluciones. Y creo que generando estas conexiones no solo les ayudamos a ellos, sino también a nosotros para aumentar el alcance del impacto de estas soluciones. Finalmente, les invitaría a que si ustedes quieren iniciar por el camino del emprendimiento, enamórense del problema y no de la solución. Muchas veces nos enseñan cómo generar los productos perfectos, el diseño perfecto, pero el mercado puede ser salvaje y un diseño bonito no es suficiente si no se puede vender. Y pues bueno, finalmente ya nada más para cerrar, les cuento que este ha sido un proyecto que me ha llevado a muchos resultados, ha sido difícil, pero también ha tenido como un resultado súper rico para mí, que me ha permitido conectar con una nueva red de agentes de cambio
que el día de hoy se encuentran generando soluciones innovadoras para atender los retos del presente y construir positivamente los futuros sostenibles del país. Gracias. Bueno, por último, tenemos una presentación muy interesante de nuestra profesora Triana Martínez González. Ella desarrolló su maestría aquí en el posgrado en diseño industrial. Hola, soy Triana Martínez, profesora del taller de diseño para séptimo y octavo semestre aquí en el CIDI. Hoy les voy a platicar un poco mi proyecto de maestría del posgrado de diseño industrial, que fue acerca de un biomaterial compuesto de micelio. La forma en la que yo empecé a aproximarme a este problema fue analizar las problemáticas específicas que están siendo un problema actual y desde ya hace unos años en el planeta, y centro esta problemática en los plásticos de un solo uso. Debido a la mala logística y recanalización de este material, tenemos ya desechos de estos materiales en el agua, en la lluvia, en el aire, en muchas especies, y está causando problemas muy importantes en el mundo. Entonces empiezo por analizar, digamos, la historia, ¿no? A pesar de que llevamos miles de años en el planeta, la problemática y la contaminación se empezó a desarrollar hace relativamente poco. Entonces, la invención del polietileno, que fue el primer plástico de origen fósil que se desarrolló, fue en el año 1930 en la industria textil, por ejemplo, pero bueno, se multiplicó en todas las demás industrias. Pongo el ejemplo del Tupperware, que es en el 46, o sea, digamos, hace 70 años, más o menos. Y bueno, después de haber estado utilizando estos plásticos y haber contaminado de diversas formas el planeta por alrededor de 50 años, en 1984 se dicta la primera definición de desarrollo sostenible en Our Common Futures, lo cual busca ya desde hace 40 años que busquemos una forma más sostenible de convivir con el medio ambiente, porque desde ese momento empezaron a ver que si seguíamos con los patrones de consumo que habíamos estado teniendo, los problemas podrían ser irreversibles. Y entonces, centrándome en estos materiales de un solo uso, encuentro como alternativa los bioplásticos, los cuales se empezaron a popularizar como este término en particular hace entre 7 y 5 años. Su desarrollo ha sido en su mayoría por medio de artistas y de experimentación plástica. Estos plásticos que estoy mostrando son con base de almidón, o sea, vienen de una base natural, digamos, puede ser yuca, papa, maíz, etcétera, que tienen una serie de cambios químicos que los hace permanecer en un estado natural, pues un buen tiempo, ¿no? Yo tengo muestras todavía desde hace 5 años que están igual. Bueno, otros ejemplos de esto son las algas. Se están desarrollando investigaciones de materiales que tienen como base las algas, que bueno, pues crecen en abundancia en el planeta. Y me centré yo más en el grupo particular de los hongos. Dentro de los hongos se encuentran dos: la colonia simbiótica de bacterias y levaduras, o sea, hongos, que es la kombucha. Esta, como bebida, se ha tomado desde hace miles de años por los chinos, pero Susan Lee, una artista inglesa, empezó a experimentar con esta colonia como un material. A la fecha no tiene productos prácticos que se hagan de este material. Y la segunda gran categoría es la del micelio. El micelio básicamente es el cuerpo del hongo, el cuerpo principal del hongo, de un tipo de hongos dentro del reino. O sea, dentro de los muchos hongos que hay, unos en particular crecen de esta forma. El micelio son unas nubecillas que nosotros podemos ver que le crecen, digamos, a la comida. Si enterramos
un poco podemos encontrar cadenas de micelio, porque lo que hacen estas hifas que crecen en conjunto de manera lineal y radial hacia los nutrientes es básicamente descomponer todo lo que existe en este planeta para volverlo a ser nutrientes en la tierra. Entonces, la digestión que ellos producen se encuentra en el exterior del órgano, lo cual genera un aglutinamiento particular que le da estas propiedades, digamos, mágicas al material. El primero que empezó a experimentar con este fenómeno, digamos, es el artista Phil Ross. Él es de Estados Unidos y, bueno, dice que lo encontró, digamos, como por azares del destino y luego empezó a buscarle formas prácticas para implementarlo. Una segunda parte que es muy importante dentro del desarrollo de toda mi investigación son las 3 bases de la sostenibilidad que buscan mejorar no solo la esfera ambiental, sino también la social en términos culturales y la económica. Entonces, estos son 3 factores que tuve presentes durante el desarrollo de toda la investigación. Y bueno, un punto que también es importante mencionar es el acercamiento cultural que tenemos con los hongos, porque normalmente hay estas 2 vertientes, ¿no? Que se lee como pues algo que está hecho a perder o de manera recreativa. Entonces, para las aplicaciones que uno pueda plantear, necesitamos tomar en cuenta a este contexto y a este acercamiento cultural. Entonces, bueno, lo que dio como resultado esta investigación es un sistema que se encuentra en un contexto específico. Yo planteo que mi sistema ocurra en los viveros en Coyoacán, en donde ya se utilizan como medio cultural, digamos, de recreativo y de preservación al medio ambiente, donde además se desecha ya lo que vendría a ser el inicio del material. Entonces, la fuente de desechos biológicos principal se encuentra ahí, dentro de una comunidad específica. Como también planteo que haya mejoras en términos culturales, busco implementar talleres educativos que concienticen a la comunidad en torno al uso desmedido de los plásticos de un solo uso o de las prácticas que tenemos de consumo en general y también de la importancia de estos cuerpos biológicos y de las capacidades que pueden tener. Como producto tangible, digamos, planteo que se produzcan o que se crezcan macetas, que es un objeto que ya está siendo utilizado en este lugar en particular, que puede ser para crecer plantas dentro del mismo vivero o para venderlas dentro del área de venta de los viveros. Lo que ocurre con estas macetas es que después de que ya están siendo utilizadas, se pueden volver a enterrar y el hongo, digamos, despierta. Y así es como cierra el ciclo, regresando los nutrientes a la tierra. Las imágenes de aquí son un poco cómo se ve el hongo en sus diferentes estados de crecimiento. El último es un proceso de horneado, el cual mete al hongo en un estado de hibernación, lo cual es muy importante porque esto significa que cuando nosotros lo volvamos a someter a condiciones de humedad, oscuridad, y calor de una temperatura específica, el hongo va a empezar a crecer y va a, digamos, continuar con la digestión que había empezado, ¿no? Cuando lo empezamos a crecer. Como aportes al diseño, pues en mi tesis de maestría explico cómo tienen que ser estos moldes, cuáles son las cualidades que podría tener el material y cuáles son las cosas que nos producen ciertos cualidades dentro del material específico. Normalmente parten de la especie particular de hongo que estemos utilizando, pero bueno, en el caso en el que yo desarrollé, el material es muy resistente a la compresión, es muy ligero, flota en el agua, es repelente al agua y es un retardante de fuego.
También aportó una metodología específica que busca dar los pasos para aquellos que quieran incursionar en el mundo de los biomateriales dentro de un contexto específico, y entonces paso a paso explico cómo deberían aproximarse a esta problemática. Y bueno, si tienen más dudas, se pueden acercar a mí. Si no, pues la tesis está en el sitio de tesis de la UNAM. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran hacer una ronda de preguntas. Bueno, entonces yo tengo una pregunta, quizá pensando en cómo convertir un proyecto de investigación en algo real, ahorita desde su perspectiva, ¿no? Ya como profesionales, ¿qué opinan sobre esto, no? Porque hay muchas tesis, muchos trabajos de tanto de licenciatura, maestría, con trabajos muy interesantes, desarrollos muy interesantes, pero que se quedan ahí. ¿Cómo podemos hacer para que se vuelvan realidad? Pues respecto a lo que estaban comentando, creo que fue Valeria quien puso que invirtieran su tiempo de la tesis en algo que realmente las apasione. Yo comparto muchísimo ese punto. La verdad es que yo disfruté bastante el realizar este proyecto de investigación. Aprendí muchísimo y de distintas cosas, ¿no? O sea, en mi caso, al igual que Triana, yo también hice desarrollo de materiales. Y eso es algo que se sale totalmente de nuestra disciplina, ¿no? O sea, es como de el quehacer de un diseñador industrial regularmente es mucho más acotado, al menos afuera consideran que nosotros simplemente vemos cuestiones como funcionales y estéticas, pero la realidad es que no. Ustedes bien lo saben que nuestro espectro funcional es mucho más amplio, nuestro perfil profesional es mucho más diverso y esta idea de crear, más bien de estar como en un proyecto que realmente te apasione y que realmente te llame, creo que hace que explotes mucho más esa diversidad de tu perfil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me orientó muchísimo más a lo que a mí me gusta, que es la parte como de investigación y consolidación de conceptos complejos, que justamente eso es a lo que me dedico hoy día, ¿no? Y es algo que desarrollo de forma constante y es algo que en la tesis disfruté muchísimo porque desafortunadamente en mi caso muy particular, no he tenido como la oportunidad de retomar este tema, sin embargo es algo que me apasiona y que cada vez que viene a mis manos la oportunidad de hacer algo al respecto, lo disfruto demasiado, ¿no? Entonces, véanlo como una oportunidad de crecer incluso en un nivel profesional y de autoconocimiento y pues utilicen el espacio. Se va a escuchar quizás mal esto, pero pues sabemos que en el CIE nos tardamos mucho en graduarnos. Si se van a tardar mucho en graduarnos, inviertan ese tiempo en algo que realmente les apasione, ¿no? No en una cosa que los mantenga frustrados todo ese tiempo. Entonces, pues nada, eso es lo que me gustaría complementar. Sí, gracias, Andrés. Creo que es muy buen consejo, ¿no? La tesis te ocupa tiempo y energía, mejor hacerlo en algo que realmente les encanta. Sí. Gerardo. Sí, estoy súper de acuerdo con mis compañeros tesistas. Me parece maravilloso todos los enfoques diferentes que puede llegar a tener el tema de sostenibilidad, pasando desde hongos hasta generaciones de huertos en el hogar, residuos, empaques. Entonces creo que por eso nos podemos dar una idea con esos temas del alcance que podemos tener nosotros como diseñadores. Y también me encantaría mencionar que de repente el tema de sostenibilidad lo tomamos como un plus para un producto y considero que es súper importante que los productos tengan el tema del desarrollo sostenible de cajón, por así decirlo, que no sea considerado un plus, sino uno de sus pilares fundamentales, así como el método CIVI, que me parece que escuché que están diseñando un plan de estudios. Pues me parece increíble que este pilar de la sostenibilidad empiece a estar dentro de los productos y listo, solo me queda, pues, de alguna forma
pues animarlos para que sigan cultivando el tema de la sostenibilidad, porque ustedes saben que es un tema prioridad para estos tiempos. Y listo, agradecerles y sería todo. Muchas gracias a ti, a ustedes, a todos los ponentes. Gracias por su tiempo. Yo creo que son una gran inspiración ver cómo, pues, ¿no? Muchos de los profesores que estamos aquí fueron nuestros alumnos y ahora son profesionales. Y también ver que nuestros profesores, pues los proyectos que hicieron de maestría son muy interesantes y que podemos acercarnos a ellos. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.